Hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a seguir a la segunda parte y vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Acércame a ti. Acércame a ti, no me dejes ir, yo me rindo a ti, Señor, al oír que tu amigo soy, tú eres mi deseo, no quiero nada más, nadie te puede reemplazar, a sentir el calor de tu amor. Ayúdame, Señor, acércame a ti. Tú eres mi Dios, el único que quiero. Hazme saber, acércame a ti, acércame a ti, no me dejes ir, yo me rindo a ti, Señor, al oír que tu amigo soy, tú eres mi deseo, no quiero nada más, nadie te puede reemplazar, a sentir el calor de tu amor. Ayúdame, Señor, acércame a ti. Tú eres mi Dios, el único que quiero. Hazme volver, acércame a ti. Eres mi Dios, el único que quiero. Hazme acércame a ti. Amén. Vamos a permanecer en pie para cantar este próximo himno, que es Dulces Melodías Cantaré, un himno muy alegre. ¿Ya? Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor, a su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para
sombra y el dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulce para mí. A mi rey, puente pedernal de gracia y al amparo de su amor, su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulce para mí. A mi rey, aunque por el valle de aflicción te pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce para mí. A mi rey. Amén. Pueden tomar asiento. Estuvimos leyendo en la lectura bíblica una porción en el capítulo 3 de Lamentaciones. Y el tema de hoy está basado en una gran verdad. Esa gran verdad es la fidelidad, ¿ya? Y Dios nunca ha sido una persona que pide algo sin antes Él mostrarlo, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios pide que nos amemos unos a otros, es porque Él nos mostró cómo debía amarse. Y el ejemplo de eso fue al entregar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro amor más grande, ¿ya? Y del mismo modo, cuando Dios nos habla de ser fieles, Él muestra por sí mismo lo que es la fidelidad. Y hay un texto, les voy a pedir que ustedes se fijen en Lamentaciones, capítulo 3, dos versículos 22 y 23, que lo vamos a mostrar en la pantalla, donde la palabra del Señor dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a tener un momento de oración. Les pido que por favor inclinen sus rostros. Señor, entregamos a usted este momento, pidiendo, Señor, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas a través de la exhortación de su palabra. Ayúdanos a entenderla, y no solamente a entenderla, sino a ponerla en práctica en nosotros. En su palabra usted ha dicho que de nada sirve decir que tenemos fe si esa fe no está acompañada por las obras. Ayúdanos, Señor, a mostrar en nuestras vidas la fe que tenemos en usted y la conciencia que tenemos de el deseo de vivir para usted. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora, ¿alguna vez han perdido el sueño ustedes en la noche pensando en alguna dificultad? ¿No es cierto? Todos nos ha pasado lo mismo, pero también hemos perdido el sueño cuando hemos hecho muchas cosas durante el día y pareciera que no podemos apagar el cerebro, sino que tratamos de dormir, pero la mente sigue funcionando con la inercia que le imprimimos durante todo el día, o quizás durante todo un tiempo que nos ha tocado trabajar de una manera muy especial. Muchas veces uno trata de cerrar los ojos y no hay caso.
no hay caso, no podemos conciliar el sueño por todo eso que estamos nosotros pensando. Sin duda, Jeremías, ya el profeta, sabía de esto. ¿Ya? Habían muchas cosas que estaban aconteciendo alrededor de él, y a menudo él derramaba toda su alma y todo su corazón ante Dios, incluso ante el pueblo. Sin embargo, la Biblia nos dice que la mayoría de las personas ignoraba lo que el profeta trataba de transmitirle de parte de Dios. En ocasiones incluso fue encarcelado por pronunciar la palabra o por dar a conocer lo que Dios le estaba transmitiendo. Jeremías se lamentó. Cuando uno habla de Jeremías, generalmente uno habla del profeta llorón, ¿no es cierto? Él siempre está hablando de Dios, de cómo esta tarea que Dios le da a él es incomprendida por el mismo pueblo de Dios. ¿Ya? Cómo la gente, en lugar de acercarse a Dios, niega a Dios, cómo la gente, en lugar de hacer lo que el profeta le está transmitiendo de parte de Dios, se disponen a perseguirlo a él. Y el libro de Lamentaciones es justamente un libro, ¿ya? Que podríamos decir es una breve colección de los lamentos de Jeremías. Es un complemento al libro de Jeremías. ¿Ya? Ahora, Jeremías, como le digo, había hecho todo lo posible para transmitir la palabra de Dios al pueblo, pero veía que eso no era suficiente. Aún así, esto que Dios le transmitía a Jeremías, cómo Dios le mostraba de distintas maneras la fidelidad, la misericordia, ¿ya? Impacta fuertemente en los seguidores de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un hermoso himno que habla acerca de la fidelidad de Dios, y lo entonamos muy a menudo, ¿no es cierto? Grande es tu fidelidad. ¿Ya? Ahora, ese himno surge del pasaje que nosotros acabamos de leer, de ese momento histórico. A menudo yo me pregunto cómo una canción sobre la fidelidad puede nacer del lamento, pero de ahí muchas veces brota. Cuando más mal uno está, más se da cuenta de cómo Dios está obrando. ¿Ya? Y esa es la visión que quiero compartir con ustedes para que lo reflexionemos. Cuando estamos viviendo tiempos buenos, tendemos a olvidarnos de Dios, ¿ya? A disfrutar, a creer que todas las cosas están ahí dadas, las damos por sentadas, ¿ya? Y nos olvidamos nosotros que nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios, ¿ya? Y no en los momentos. De hecho, cuando la Biblia nos dice estad siempre gozosos, justamente se refiere a esa instancia. No importa lo que nos rodee, no importa las circunstancias que nos toquen vivir, el gozo que Dios nos da está por sobre esa situación, ¿ya? Por eso que cuando nos va bien, disfrutamos, nos olvidamos y vivimos tranquilos. Pero cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las tribulaciones, muchas veces nos quejamos, muchas veces reclamamos, muchas veces dudamos, en lugar de decir, bueno, Dios sigue en control. ¿Ya? Fíjense, decía el texto, ¿no es cierto? Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Ya? Las dificultades de antes siguen siendo reales en el día de hoy, pero
siempre Dios está con los suyos. Siempre Dios está con los suyos, tanto en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos, tiempos de tranquilidad como en tiempos de lucha. ¿Ya? Siempre podemos ver la obra de Dios realizándose alrededor de nosotros. El amor, la compasión, la fidelidad de Dios siempre van a destacar frente a la oscuridad que nosotros podríamos enfrentar. Oscuridad que siempre es producida por el pecado. ¿Ya? Dice la Biblia que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿No dice eso la palabra de Dios? Ahora, cuando enfrentamos nosotros momentos de tinieblas, no es porque Dios esté produciéndolo, sino que la maldad, el pecado, es el que produce esa tiniebla. Sin embargo, Dios está siempre por nosotros. Ahora, la Biblia nos dice que siempre va a haber un nuevo día, ¿ya? Un nuevo comienzo. ¿Ya? Cuando nosotros cantamos grande es tu fidelidad, habla de que esta fidelidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con la misericordia de Dios, y las misericordias de Dios, dice, son nuevas cada día. ¿Ya? Hay un himno muy antiguo que se canta, o una alabanza que dice, después de la tormenta siempre viene la calma. ¿Ya? Después de la oscuridad siempre va a salir el sol, siempre va a haber una luz. Así que Dios de todos los días y de todas las noches es el Dios fiel que vive en nosotros. ¿Ya? En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 24, dice algo que debiera estar arraigado en nuestros corazones, algo que en el fondo dice ahí el profeta, ¿no es cierto? En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En otras palabras, en esto voy a pensar, en esto voy a meditar, en esto voy a recapacitar. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y agrega, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, dice, en él esperaré, en él esperaré. ¿Ya? Cuando estamos en dificultades, cuando estamos transitando por ese valle de sombra del que habla la Biblia, nosotros debemos seguir esperando en Él, porque hemos recapacitado, ¿no es cierto?, que la esperanza nuestra está en el Señor. El libro de Lamentaciones está compuesto por 5 poemas, escritos seguramente por el profeta Jeremías. Y esto se escribió después de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Un rey que llevó cautivo a gran parte del pueblo de Dios. Por muchos años, el Señor había estado llamando a la nación al arrepentimiento, año tras año. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios que sabe esperar, pero también Dios tiene sus plazos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios a través de Noé le dice al mundo de la época que va a venir un juicio, que tienen que arrepentirse? Y por 120 años se les está repitiendo que viene el juicio. ¿Ya? Que si no hay arrepentimiento vendrá la condenación. Y los plazos llegan. Hay un dicho que dice que toda deuda se paga, ¿ya? Tarde o temprano. Y llegó el día en que Dios lanzó el juicio. Y en ese momento los que no quisieron creer por 120 años trataron de recapacitar, pero se había acabado el tiempo y Dios cerró la puerta del arca
Y los que no entraron al arca murieron, fueron condenados. Ahora, por muchos años Dios ha estado advirtiendo que viene el juicio, que viene el juicio, que los que no están en Cristo van a ser condenados. Y hay un tiempo límite. La paciencia de Dios tiene un límite. ¿Ya? Por eso la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Y llegó el tiempo, ¿no es cierto?, en que Dios nuevamente castiga a su pueblo y Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva a gran parte del pueblo de Dios cautivo. Y la razón era porque habían cerrado sus oídos al llamado de Dios y endurecido el corazón hasta que fue demasiado tarde. Esta devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico, ¿ya?, duró 70 años. 70 años en que el pueblo de Israel añoraba volver a su tierra. ¿Ya? Fue uno de los episodios más terribles que sufrió la nación de Israel en toda la historia del Antiguo Testamento. En los primeros 2 capítulos del libro de Lamentaciones, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva de la nación. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 3, el relato se torna personal. Antes se lamentaba en nombre de la nación, pero ahora esto él lo toma en forma personal. Fíjense por favor en Lamentaciones 3, del 1 al 4. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de tu enojo. Hermanos, Dios castiga, como dice el dicho, pero no a palo. ¿Ya? La mano de Dios es fuerte cuando el hombre no quiere arrepentirse. Dice, yo he visto, dice, aflicción bajo el látigo de tu enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. ¿Ya? Fíjense, dice, Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Y agrega como que revolvió su mano, dice, en Él. Y hizo que se consumiera en el fondo la carne y la piel, ha quebrantado mis huesos. Ahora, él no se estaba refiriendo a lo que Nabucodonosor había hecho con el pueblo, sino que estaba refiriéndose a lo que Dios estaba haciendo. Porque dice que la mano, digamos, que el rey está en la mano de Dios. Si Nabucodonosor pudo hacer eso contra el pueblo de Dios es porque Dios lo permitió y Nabucodonosor fue solamente un instrumento del castigo de Dios contra la rebeldía de su pueblo. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, ¿qué dice? Cerró los oídos a mi oración. Es como cuando los hijos de uno se portan mal. ¿Ya? Y cuando no hay arrepentimiento, uno sabe que no están arrepentidos. ¿Ya? Y reclaman y hacen la pataleta. Y uno sabe que no hay arrepentimiento en eso. Por eso que Dios endurece su mano hasta que haya arrepentimiento. Dice luego ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículos 16 al 18. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Jehová. ¿Cuántas veces
hemos pasado por momentos difíciles y perecen las fuerzas. ¿Ya? Incluso se entra en la duda. Aquí el profeta dice, y mi esperanza en Jehová desapareció. Mi esperanza en Jehová. Tuve dudas. Aquí hay un lamento, hay tristeza. Y todo esto producto de la obstinación del pueblo. Porque el pueblo no quiere hacer caso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, sabiendo lo que tenemos que hacer, ignoramos lo que Dios nos pide? A veces creemos que Dios castiga solo al que no lo conoce. Pero fíjense que la Biblia nos dice que Dios a nosotros nos trata ¿cómo? Como a hijos. Y dice, ¿y qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Si sufrimos la disciplina es porque somos hijos. Si Dios no nos disciplina, dice, somos prácticamente bastardos y no hijos. ¿Ya? Y la disciplina, el castigo de Dios, ¿ya?, es para provecho nuestro. En esa parte del libro de Hebreos dice que cuando estamos siendo disciplinados, cuando estamos siendo castigados por Dios por ser desobedientes a Dios, nos gusta la disciplina. Y dice que debemos recordar cuando nuestros padres nos disciplinaban. No nos gustaba en el momento el castigo, ¿no es cierto? Pero a la larga, cuando uno ya es adulto y mira hacia atrás, dice, bueno, si no hubiese recibido esa disciplina, si no hubiese sido castigado, ¿dónde estaría yo? Y agradecemos la disciplina. Lo mismo hace Dios con los suyos. El pueblo no quiso entender lo que Dios quería, no quiso hacer caso a lo que Dios les decía y Dios los tuvo que castigar fuertemente. Así como en el diluvio se salvaron solo 8, después del cautiverio también fueron disminuidos, pero producto de la desobediencia. Pero esta tristeza cambia cuando uno llega al versículo 21 del capítulo 3 de Lamentaciones. Les vuelvo a repetir, Lamentaciones 3, 21 y 22. ¿Se acuerdan de todo el dolor que está mostrando Jeremías, ¿no es cierto? Y llegamos al versículo 21 y dice, en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos consumido, porque nunca, a pesar de todo, dice Jeremías, nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios es no darnos lo que merecemos. La gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. Pero aquí está diciendo Jeremías, Dios no nos castigó como realmente merecíamos ser castigados. No nos dio con todo. ¿Ya? Porque siempre fue, a pesar de todo esto, fue misericordioso. Fíjense que todo esto pasa aún dentro del cautiverio babilónico. Esta recapacitación que él está haciendo, ¿ya? El cautiverio no había terminado, los 70 años no se habían acabado, las circunstancias eran las mismas, pero Jeremías había cambiado, ¿ya? Jeremías había tomado la decisión, ¿ya?, de contemplar este panorama tan terrible a través de los ojos de Dios. ¿Por qué o para qué Dios estaba haciendo esto? ¿Por qué Dios estaba permitiendo estas circunstancias? Cambió el punto de vista. Ya no era el punto de vista de él, sino que era el punto de vista de Dios que Jeremías estaba observando. ¿Ya? Esto nos enseña a nosotros la importancia de una buena teología. Necesitamos conocer bien a Dios, ¿ya?, no solamente para adorarle en los tiempos de paz,
sino también para seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias en los tiempos de tribulación. Recién oíamos a un hermano, ¿no es cierto?, decir: yo quiero orar por Chile, por lo que pueda suceder. Bueno, ¿estamos listos para enfrentar lo que pueda suceder? Sea bueno o sea malo, tomándonos del Señor. Esta lección nos habla de eso, justamente. No importa la circunstancia, recapacitemos en que las misericordias de Dios no decaen, sino que son nuevas cada mañana, porque Dios es fiel. Dios nos ama con un amor que nunca termina y que nunca cambia. Nosotros como seres humanos amamos cuando es fácil amar, pero el Señor nos ha dicho que debemos amar incluso a los enemigos. Es en base a ese amor que Dios nos dice: pon la otra mejilla. En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios hace un pacto, ¿cierto? Y una definición de un pacto es una promesa de Dios sobre la cual Él jura. En la carta al libro de los Hebreos se nos dice con respecto al pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto?, que no pudiendo Dios jurar por alguien mayor, jura por él mismo. Eso nos dice la Biblia. Dios juró por sí mismo, porque es imposible que Dios mienta. Cuando Dios promete algo, es amén y amén, porque Él lo prometió, porque Él no puede mentir. Y eso es lo que tiene que traer consuelo a nuestra alma. Esto significa que el amor de Dios no depende de las emociones. Nuestro amor sí, depende de las emociones. Por eso que hemos tratado tantas veces de hablar de que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Uno decide amar. No, yo amo cuando siento que debo amar y no amo cuando no lo siento. No, el amor es una decisión. Dios, cuando hace un pacto por amor, Él lo va a cumplir. Él tomó una decisión y lo va a cumplir hasta el final. ¿Ya? Ahora, la voluntad de Dios. Dios nos ama porque decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. No de una manera antojadiza. Pero la razón siempre está del lado de Dios y no en nosotros. La Biblia nos dice que el Señor nos escogió, tomó la decisión de escoger a Carlos, a Ana María, a hermana Mercedes. ¿Ya? Dios nos escogió, ¿ya?, en Cristo por su puro amor. Dice la Biblia: por cuanto Dios amó al mundo, ¿no es cierto?, le entregó a su Hijo unigénito. Dios está demostrando su amor, antes incluso que nosotros lo supiéramos. Y agrega: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el que no quiere creer? ¿No lo amó Dios? No. Dios lo ama. Lo que pasa es que la persona no quiere creer. Y si alguien no quiere creer en Dios, dice la Biblia, está ya condenado. Pero Dios ama desde antes. Y ama, dice, porque decidió amar. No se basa en sentimientos. Fíjense por favor en Romanos 9:15. Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia, ¿qué dice?, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Y eso está en la misma línea. Dios va a mostrar misericordia, Dios va a mostrar compasión. ¿A quién? Al que está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Ya? Uno no puede pretender que Dios muestre misericordia y compasión a aquel que está dispuesto a darle la espalda, a aquel que no quiere creer, a aquel que quiere vivir según sus propias decisiones. La gente se olvida de que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el creador, que Dios es el que lo sabe todo. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para estar arguyendo contra Dios? La Biblia nos pone el ejemplo de la arcilla y el alfarero. ¿Qué es la arcilla? No es nada, es el alfarero el que le da el contexto, le da la vida a la arcilla. Sin el alfarero, la arcilla es algo que se pisotea, que no sirve para nada. Pero el alfarero es el que cambia la arcilla en un pote, ya sea para honra o para deshonra. Pero el alfarero es el que le da la razón de ser. Dios es el que le da la razón de ser al ser humano. Y cuando el ser humano obedece a Dios, ese ser humano es para la gloria de Dios. Y Dios tiene misericordia, y Dios le muestra el favor. Pero no al que lo rechaza. ¿Ya? Debemos recordar que desde antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, hizo un pacto, ¿ya? Y con su Hijo, y le prometió un pueblo especial. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Los que hemos creído somos parte de ese pueblo, ¿ya? Todos aquellos por los cuales Cristo murió y que creen en Él. Hay un segundo término que es la bondad. Que las misericordias del Señor, dice la Biblia, jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Esta palabra que aparece en la Biblia y se refiere a este hecho, viene de una raíz que tiene que ver con la matriz o el vientre. Es algo que sale de aquí adentro, de Dios. ¿Ya? En el fondo, se nos está diciendo que Dios nos ama porque Él nos engendró en el vientre, por así decirlo, ¿ya?, de sus decretos. Así como la palabra misericordia habla de la lealtad, de la constancia, la palabra bondad habla de la ternura, de la compasión. Es decir, el amor de Dios es constante y es un amor tierno. ¿No es cierto? El mejor ejemplo de ese amor tierno y constante es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios también renueva sus misericordias cada mañana. ¿Ya? Son constantes, son novedosas. Cada día es distinto al día anterior. Es cosa que nos demos cuenta un poco. Muchas veces los seres humanos pasan el día, duermen, comienzan el nuevo día como si fuera igual. Pero todos los días tienen algo distinto. Todos los días, en el que se ve la misericordia de Dios. Muchas veces no es porque necesite ser mejorada la misericordia de Dios, sino que los problemas de hoy son distintos a los problemas de ayer. ¿Ya? En el Salmo 27, versículo 13, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es bueno. Dios es bueno, está siempre dispuesto a mostrar esa bondad. Es un amor eterno el que Dios nos tiene, un amor que se renueva cada mañana. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana,
si lo tomamos en este mismo contexto, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana es distinto al día de hoy. El día de mañana trae su propio afán. Por eso que las misericordias para el día de mañana son distintas a las misericordias del día de hoy. Basta cada día su propio mal. Así que cada día tiene su propia cuota de problemas. El día de ayer tuvimos una reunión en la que mi sobrina pedía a Dios que bendijera la unión civil que ya habían realizado. Estaban todos los preparativos, peinándose la mamá de la novia arreglándose, y de repente nos llama el novio que había ido a la casa del papá, de que ahí frente al Cefán, y camino a la Florida, él va por Avenida La Florida con luz verde y un tipo se le cruza y él le toca la bocina para que se apure. Está cruzando con luz verde la persona y el tipo pesca una piedra y le rompe el vidrio del lado del auto. Y él se baja del auto para pedirle los datos para el seguro y el gallo empieza y le emprende a piedrazos en la cabeza. Terminó en el Cefam. Problemas del día. Se iba a casar en pocos momentos después. Lo pudo hacer, pero ¿a qué voy? Él no sabía el día anterior lo que iba a pasar ayer. Pero el Señor tenía sus misericordias también para ese momento. Y se le atendió y se solucionó el problema. ¿Ya? A los hijos del Señor siempre Dios les muestra sus misericordias. Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar en un momento más, o lo que nos va a pasar mañana, o lo que nos puede suceder después del cambio de mando. ¿Ya? Pero siempre tenemos que estar conscientes de que las misericordias de Dios están ahí. Son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Y todo esto es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando Dios dice nuevas son cada mañana, está hablando justamente de esa fidelidad. Jeremías había decidido, ¿ya?, ver lo que sucedía a través de los ojos de Dios, incluso en medio de la aflicción, con Jerusalén totalmente destruida. Pero él es capaz de decir, a pesar de todo, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. En el Salmo 119, 75, podemos leer lo siguiente. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a qué, a tu fidelidad me afligiste. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios quiera oprimirnos, no. Él es justo, Él es fiel y que lo que nos sucede tiene un propósito. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y quiénes son llamados? Todos son llamados. ¿Ya? Pero pocos son los escogidos, dice. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que escuchan el llamado, los que entran al arca, los que aceptan a Cristo. ¿Ya? Pero son todos llamados. Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que quiera creer en Él sea salvo. El que no quiere creer ya es cosa de la persona. El que no quiere creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué dice? Fiel es el que os llama, el cual, ¿qué dice? También lo hará. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios va a completar su obra, aún si nosotros hemos pecado a causa de ceder a la tentación. Porque si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? La Biblia dice que Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero Dios es fiel. Por eso murió Cristo por nosotros. Porque a pesar de que somos pecadores, ¿no es cierto?, Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que estamos en pecado, podamos confesar nuestros pecados. Y en la fidelidad de Dios, nosotros somos perdonados. ¿Ya? Vean por favor 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. ¿Qué dice? Dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto no es chipe libre, pero nos hace entender una cosa, que nosotros como seres humanos, que somos falibles, ¿no es cierto?, que somos pecadores por naturaleza, aún habiendo sido salvados por Cristo, ¿ya?, Dios nos muestra su fidelidad. Por eso que en el libro de Hebreos se nos dice que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo. En esa fidelidad Dios espera que nosotros nos apartemos para Él, que vivamos para Él, que hagamos las cosas como Él quiere que sean hechas. Y nos dice también que debemos aprender del pueblo de Dios, del pueblo judío, para no cometer los mismos errores y caer en los mismos pecados que ellos cayeron. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nosotros nos faltan muchas cosas, pero Dios está perfeccionándonos constantemente. Ese es el camino de la santidad que la Biblia habla. Nosotros fuimos salvos en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí comienza la vida cristiana. Ahí comienza la santificación del cristiano. Y eso dura hasta que nos morimos, hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Pero en ese trayecto nosotros debemos ser santos. Nosotros debemos mostrar, así como Dios nos demuestra su fidelidad, ¿ya?, debemos nosotros también ser fieles a Él en todo, porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más, solamente lo necesitamos a Él. Lamentaciones 3:24. Lamentaciones capítulo 3, versículo 24. ¿Qué dice? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Ya? ¿Por qué podían morir los cristianos en el circo? Porque sabían que aunque le quitaran la vida, algo que no le podían quitar esa relación con Dios. Con Él nosotros estamos completos, no necesitamos nada más. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por eso en Él espero. Fíjense en otro versículo, en Números, capítulo 18, versículo 20. Parece que en esto estaría pensando Jeremías. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte,
¿Qué le dice? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Nosotros somos real sacerdocio, ¿o no? Nos dice el libro de Pedro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a nosotros nos dice lo mismo. ¿Ya? No te afanes por lo que tienes que comer, por lo que tienes que beber, por la ropa que tienes que vestirte. Busca el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo soy tu porción, yo soy tu parte. El Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. ¿No es cierto? Salmo 16, versículos 5 al 7. Nuevamente. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña a mi conciencia. Así de fiel es Dios. Es como si Jeremías estuviera pensando, los babilonios pueden destruir Jerusalén, incluso el templo, pero no me pueden quitar mi porción, lo que les decía recién. Te pueden quitar tu vida, pero no te pueden quitar a Cristo. ¿Ya? La vida, como dice Santiago, es fugaz, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero la porción nuestra nadie la puede quitar, porque esa porción es Dios. En Colosenses capítulo 3 dice que Él es el todo y en todos. Cristo es suficiente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él es nuestra porción. Esta verdad es la que tenemos que sostener en nuestro corazón. Fíjense por favor en el Salmo 73, versículos 25 y 26. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice, sino a ti. Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. ¿Ya? Esa porción que tenemos en Cristo y que nadie nos la puede quitar. Ahora, nuestro Señor murió en la cruz del Calvario para hacer esa porción. ¿No es cierto? La Biblia dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para poder ser la porción. Que si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nada. Estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, pero no fue consumida. Dios había prometido que de la herencia de Abraham iba a venir uno en el que serían benditos o benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, a través del profeta Miqueas, Dios promete que ese Mesías iba a nacer en la ciudad de Belén. Así que Israel no iba a poder ser aniquilada ni borrada de la faz de la tierra por amor a nosotros, porque Dios iba a cumplir su promesa. El Mesías tenía que nacer para redimirnos de nuestros pecados. Por eso que la cruz
la muerte de Cristo en la cruz es la máxima expresión de la fidelidad, de la justicia y del amor de Dios. La cruz de Cristo es donde nosotros tenemos que dirigir la mirada en los momentos difíciles, porque ahí vemos con claridad el amor demostrado por Dios y no en las circunstancias que nos están rodeando. Pablo dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Por eso podemos apropiarnos de las promesas de Dios. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros no merecemos nada, esa es la verdad de las cosas. No merecemos nada. Pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece también a nosotros. Recién les citaba Romanos 8:28, pero quiero que leamos ahora 8:29, Romanos 8:29. Dice que todas las cosas, Romanos 8 decía, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahora, no nos confundamos con la palabra predestinó. ¿Ya? Esa palabra tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Él sabe el panorama completo. Nosotros no. Pero Él sabe lo de la eternidad pasada hasta el futuro. Lo sabe todo. Y Él sabe desde antes, ¿no es cierto?, que un día nosotros íbamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión era a favor o en contra del Señor Jesucristo. Él nos llamó a todos. Y los que escucharon el llamado e hicieron caso y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, estaban dentro de aquellos que iban a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es hacernos como Cristo, semejantes a Cristo. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. El Señor le dijo a Pedro, tú eres un guijarro, una piedrita. Y la declaración que tú diste con respecto a la deidad de Cristo, esa es la roca sobre la cual yo voy a fundar la iglesia. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, las cosas cambian. Todas son hechas nuevas. Y nuestra vida tiende, por así decirlo, a asemejarse a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en la vida del cristiano. No significa que somos dioses, ¿ya? Pero sí tenemos que vivir como Cristo vivió en su humanidad aquí en la tierra. Debemos tratar de hacer las cosas como Él las haría, como Él las hizo. Por eso nos dice, ¿ya?, que nosotros en Cristo tenemos que ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Veamos un versículo más, Romanos 15:13. Estamos terminando ya. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es fiel, ¿ya?
y Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Ahora, nosotros debemos demostrar esa fidelidad en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. ¿Ya? No nos olvidemos que nosotros somos mayordomos del Señor. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la característica principal de un mayordomo? Ser hallado fiel. Ser hallado fiel. Nosotros estamos siendo mayordomos de la vida nueva y tenemos que ser fieles a esa vida nueva que Dios nos dio. En todo sentido. ¿Ya? En todo sentido. Por ejemplo, ya vamos a terminar ya. ¿Qué pasa con el resto de la congregación? La Biblia dice, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el Señor viene. Estamos viendo lo que está pasando. ¿Ya? Estamos viendo lo que está pasando, esta guerra que está empezando ahí en el Medio Oriente. ¿Ya? Pero la gente tiene otras prioridades. ¿Ya? En cada área de la vida nuestra debemos ser fieles. ¿Ya? Fieles en todo. Dios nos mostró su fidelidad. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Ya? Porque nuevas son cada mañana su fidelidad, su misericordia. Grande es su fidelidad. Ojalá que nosotros podamos darnos cuenta de que ahora nos corresponde a nosotros demostrar nuestra fidelidad. No se olviden, la fe sin obras es muerta. La fidelidad es una de las obras de nuestra fe. Muéstrame tu fe, dice Santiago, por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Así que, hermanos, ojalá que nosotros podamos mantenernos fieles en todo para la gloria de Dios. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Mientras tú allá en tu casa que estás viendo este mensaje, no puedes ser fiel si no conoces al Dios fiel. Dios mostró su misericordia y su fidelidad en permitir que el justo muriera por los injustos. Siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. También la Biblia nos dice que no hay perdón para el que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de pecados para todos aquellos que quieran creer en Él. Si tú te reconoces pecador, puedes encontrar perdón de tus pecados en Cristo, en la cruz de Cristo, en la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Si crees en el Hijo te va a dar la libertad, te va a dar perdón de pecados, te va a dar un lugar en el cielo. Pero si rehusas creer en el Hijo, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti. El Señor Jesucristo dijo que la voluntad de Dios era que creyeran en aquel a quien Él había enviado, Cristo. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Si lo aceptas, reconociendo tus pecados, pidiendo perdón por ellos, el Señor te da perdón de pecados y la salvación. Dios es fiel, eso es lo que Él dice. Pero si lo rechazas, Dios es fiel y dice que serás condenado. La decisión es tuya. Y a los cristianos nos dice lo mismo. Nos dice lo mismo.
dice que nosotros debemos ser fieles, vivir vidas de obediencia a Dios. Que si pecamos, tenemos un abogado que es Jesucristo, que es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. Pero Dios espera la fidelidad de su pueblo. Ojalá que nosotros lo tengamos bien en claro. Él ha sido fiel hasta ahora y siempre lo será. Y está esperando que nosotros también seamos fieles. Nos salvó para que fuésemos nosotros como su Hijo. Y una de las características del Señor Jesucristo fue también su fidelidad. Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ojalá que cumplamos en todo lo que tenemos que hacer. Una de las primeras cosas es servir al Señor. La mejor manera de servirlo es compartiendo el Evangelio, hablando a otros de Cristo, discipulando a aquellas personas que aceptan al Señor como Salvador, viviendo vidas dignas del Evangelio, amando a la iglesia del Señor, apoyando a la iglesia del Señor. Ojalá que cuando nosotros tengamos que comparecer delante de Él, Él pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ojalá que cada uno pueda revisarse y ver hasta qué punto está siendo fiel. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento. Pido tu bendición, Señor, sobre esta palabra, tu palabra, y que podamos ver, Señor, resultados en nuestras vidas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.